Buenos días, profesora. Hoy le voy a estar hablando sobre la TICS, Tecnología de la Información y Comunicación. Como tema principal tenemos lo que es la historia de la TICS, cómo ha evolucionado la TIC hasta en la actualidad. Para empezar, vamos a definir lo que es la TICS. La TICS, o también llamada Tecnología de la Información y Comunicación, se le conoce al conjunto de tecnologías requeridas para el procesamiento de información. Por medio de ella nos permite crear, almacenar, comunicar información por medio de su uso generalizado de los sistemas para la conexión a Internet. Todas estas tecnologías son de mayor uso en la actualidad, ya que nos facilita la manera de educarnos. Como lo vemos en la imagen, esta es una herramienta indispensable para lo que es la educación. El siguiente punto es sobre lo que es el estudio de la lógica simbólica. ¿Qué es el estudio de la lógica simbólica? Son todas aquellas fechas de donde provino esta tecnología de la información hasta en la actualidad, cómo ha evolucionado. ¿Verdad? En la primera fecha de donde provino es en el año 1876. En el año 1876, Alexandre Bell patenta el teléfono. En el 1877, Thomas Edison crea un dispositivo capaz de producir sonido. Este lo llamó el fonógrafo. En el 1890, Hermes Joyerit creó la perforadora mecánica, capaz de tener letras, dígitos mediante papel. Y años más tarde fue el fundador de la IBM. IBM es una institución mundialmente se encarga de lo que es la tecnología, ¿verdad? Para el 1906 se crea la primera transmisión radial. En el año 1925, la primera señal de televisión existe o sale, pues. En el 1927 se realiza la primera emisión pública. En el 1928 se realizan experimentos para transmitir imágenes, texto, sonido, entre otros. En el año 1941 se crea la primera computadora. En el 1943, Colossus, esta nos permite descifrar mensajes de la NASA en la Segunda Guerra Mundial. Esto más que todo fue creado en la Segunda Guerra Mundial, a medida que pasaba la Segunda Guerra Mundial, y fue utilizado como una herramienta indispensable, ya que en ellos la NASA, los nazis podían descifrar mensajes de los enemigos, por decirse así. En el año 1947 se creó el primer ordenador electrónico. Esta funcionaba de forma electrónica. En el 1949 era mediante código binario. En el 1951 se creó el primer ordenador comercial, y esta tenía una memoria de 1000 palabras. En el 1949 se crea ETA. En el 51 ordenador comercial, ¿verdad? Como lo acabamos de decir. En el 1956 se crea el primer grabador doméstico. Como seguimos, ¿verdad? Las fechas, en el año 1958 se crea el módem de datos binarios. Estas permiten transmitir por medio de códigos o líneas simples.
En el 1962 se crea ARPANET de ordenadores globales. En el 1969 ya se podían conectar 4 universidades, esto más que todo en las universidades de Estados Unidos. En el 1971 el Intel 4004 era un microprocesador, una arquitectura de von Neumann de disco flexible, y se envió el primer correo electrónico. 1974 se creó ARTAI 8800. Era el primer ordenador de sobremesa. No tenía teclado ni software de aplicación. En el año 1975 se crea la Apple por medio de un lenguaje de programación básica. Para el 1976 ya se creó la Apple II, que lo creó Bill Gates y otros creadores, y fue el Microsoft. En el 1977 el PRS-80, que era en ella se podían almacenar almacenes de radio, chat, entre otros. Para el 1980 el Commodore, que era un protocolo de lo que era una computadora y el internet. Para el 1984, como lo vemos en la imagen, ¿verdad? El Intel, el Microsoft, la primera computadora, y el Apple como lenguaje de programación. Para el 1984 ya existían 1000 ordenadores conectados. Para el 1987 ya se habían conectado 10.000. Para el 1989 ya existían 100.000 ordenadores conectados. Para el 1990 desaparece ARPANET. Para el 1991 aparece la WWW, que quiere decir World Wide Web, que es una página, y estaba formado de tenía 4 GB por segundo. Para el 1992 ya 1 millón de ordenadores estaban conectados. Para el 1993 aparece el primer navegador Mosaic, que el primer buscador con que uno podía investigar. Para el 1995 ya la República Dominicana lo estaba utilizando. Para el 1997 aparece Google, MySpace. Como nueva forma de socializar se creó el LinkedIn, y un año más tarde aparece Facebook. Para el 2005 aparece YouTube, 2006 Twitter y Badoo, el 2009 el WhatsApp, el 2010 Instagram. Para el 2007, para el 2011 aparece lo que son los BlackBerry, ya estaban actualizados todas sus plataformas. Como vemos en la imagen, la WWW, World Wide Web, la aplicación Twitter, el iPhone 2007, y era un teléfono inteligente y era de mayor uso y más fácil de utilizar, más rápido. Como conclusión, ¿verdad? Todas estas tecnologías tenemos que usarlas de forma responsable.